Oigan, hubo este fin de semana un asesinato de un profesor en Francia y llamó la atención mucho porque parecía como un acto terrorista o de en el que la religión estaba de por medio. Y salieron las personas a la calle a protestar y se volvió una bandera. Pero ahora que las autoridades le han estado rascando al asunto, están descubriendo que varios alumnos señalaron al profesor a cambio de dinero para que lo asesinaran. El ministro de Educación en ese país indicó este martes que hay elementos que dejan pensar eso. También fueron detenidos 4 estudiantes y un quinto quedó rápidamente en libertad sin cargos, todos por la sospecha de su implicación en el desarrollo del atentado. Si se verifica esta versión sería de extrema gravedad y vendría a demostrar la penetración entre los más jóvenes de una visión del mundo, la del islamismo fundamentalista. Es muy grave porque pensábamos que era un ataque de un muchacho. El muchacho que lo asesinó tiene 18 años y es de origen checheno. Tenía un estado de refugiado en Francia, como otros miembros de su familia. Y pensamos que lo había hecho por su propia ideología. Pero si se descubre que eran un grupo de estudiantes y que lo habían reportado, denunciado de alguna manera al profesor por alguna de sus opiniones o su estilo de vida, sería muy grave. Quiere decir que hay un grupo o una célula completa de gente que está dispuesta a matar a los demás por sus pensamientos, Liliana. Pues con respecto a este profesor, se había dicho que había hecho varios comentarios sobre Mahoma, que había estado hecho críticas, observaciones, y eso es lo que había motivado precisamente a ese atentado por parte del alumno. Entonces, pues no nos extrañaría. Y además hemos visto varios casos en Francia, que el enemigo no es tanto que venga del exterior, sino que está en casa y que es precisamente dentro de estos jóvenes que concuerdan, que son afines a muchas de las ideas sadistas, muchas de las ideas fanáticas, y que cuando se topan con alguien que no coincide con esas ideas o escuchan una crítica, es como el cerillo que hace que se den ese tipo de atentados. Dora. No se oye. Dora está haciendo mímica. El profesor en su cátedra les pidió a los alumnos que tuvieran estas creencias, que se retiraran del aula porque iba a presentar algo. Y lo que presentó fue una caricatura. Y hizo la broma en torno a la caricatura que se refería a Mahoma. Este joven no era su alumno. Este joven vivía con su familia y ahí vivía un señor que su hijo sí estaba en la cátedra. Y de ahí surge todo. No era su alumno ni mucho menos. El crimen fue brutal, a plena luz del día, y se habla, sí, degollado, se habla de que precisamente porque había sido por encargo y bajo la indignación de la familia que vive en su casa, que sí practica esto, tenía que constatar como lección para todo aquel que quisiera ofender a Mahoma en la cátedra. Hasta ahorita es lo que se ha dicho, pero no era su alumno y sí fue, parece ser por encargo. Es gravísimo porque aunque les haya pedido que se salieran, eso es precisamente la libertad de cátedra. Ahí radica todo eso de la libertad. Bueno, a este profesor se le va a rendir un homenaje y va a ser el primero en la historia en ser condecorado a título póstumo con la Legión de Honor, la mayor distinción oficial en Francia, y será nombrado comandante de las palmas académicas. Sí, esto también trajo como consecuencia la división entre los alumnos.
Y muchísimos de los alumnos que tienen un grato recuerdo de él y que no son de origen francés, sino que son asilados ya con residencia, muchos de ellos, pidieron que se le hiciera un reconocimiento por su calidez y la bienvenida a muchos de los inmigrantes, y sus hijos eran sus alumnos. Sergio García Jiménez, de Tecámac, 37 años. Cuando existía Radio Red, había una participante llamada Ikram Antaki. Para mí era muy buena y ella comentaba que la religión es lo más fuerte que hay, lo más valioso que el pan. Era doctora en historia. Esto lo comento por El hombre decapitado. Sí, siempre se ha dicho, Emma Godoy también hablaba del poder de la religión y la fe. Así es. Cuando una persona buena hace cosas malas, siempre es por causa de la religión. Pero las personas... ¿Es que está bloqueado Mario? Ya. No. Dije, Pero, cuando una persona buena hace cosas malas, siempre se puede atribuir eso a la religión. Punto. Es lo que... Sí. Es una afirmación nada más. Claro, pero también hay cosas buenas que hacen cosas increíbles y es por la religión, por la fe. Bueno, pero yo estoy diciendo un hecho. Claro. Cuando una gente buena hace algo atroz, malo, es por la religión, es a causa de la religión. Pero de hecho, por ejemplo, también, si tú puedes ver a lo largo de la historia del mundo, las religiones están casi en todos los conflictos que ha habido. Uh-huh. Porque, y lo hablamos mucho, y lo hemos hablado mucho en Buenos Días, en mi primera época, por ejemplo, toda esta gente que es seguidora de Mahoma y de toda esta religión que no es la católica, los fundamentalistas, vamos. O sea, ellos finalmente, por eso es la gravedad del terrorismo, porque están dispuestos a sacrificar su vida y matar a otros en nombre de su religión, porque ya entras en terrenos de la fe. Ya no es una cuestión tangible o una cuestión de razones, sino finalmente es una cuestión que es superior a lo que sería una idea terrenal. Por eso se vuelve tan grave todos estos asuntos, y las cruzadas fue, con todo el asunto político de las cruzadas, fue una devastación absoluta en ese enfrentamiento por recuperar las tierras de manos, entre comillas, de los infieles. Y es un hecho que, claro que la religión puede ayudar a mucha gente a ser mejor persona, pero también puede sacar lo peor, porque en el momento en que una religión es intolerante, como suelen ser, pues evidentemente es como mi Dios contra tu Dios, y a ver de cómo nos toca. Claro, en el mal uso. Es que Emma Godoy decía eso, que pues llena de razón. El ser humano necesita de la religión y la fe para todo aquello que no se puede explicar. Isabel Cruz Oteo, de Benito Juárez, 82 años. Alejandro, la guerra de las cruzadas no fue por motivo religioso. Fue para expulsar a los turcos que se habían apoderado de la ruta de la seda y no dejaban que los productos chinos llegaran a Europa. Dígame si tengo razón o no. No. Ya. Siguiente pregunta. No. Era por recuperar las tierras santas que habían caído en manos de los musulmanes. Pero es que estaban en manos de musulmanes, pero llegó una nueva rama de musulmanes mucho más severos, que ya no permitían el peregrinaje a Tierra Santa, porque Jerusalén cayó en manos de los árabes pues, en el siglo VII u VIII de nuestra era, o sea, 300 años antes de las cruzadas. Lo que pasa es que llegan ahí un grupo muy severo que ya no dejan que los peregrinos cristianos visiten los lugares santos. Entonces es cuando el Papa llama
a la primera cruzada. Y no es la guerra de las cruzadas. Son Una serie hay son como 6 cruzadas importantes. Solo 2 tienen éxito porque toman Jerusalén. Una por la espada, la primera, y otra como la cuarta, porque compra el emperador de Alemania compra Jerusalén.